Buenas tardes a todos los que nos siguen por la página de Facebook. Le mando saludos cordiales al Padre Jesús Salinas y también les mando saludos a todos mis amigos de comunidad del grupo de los 12 de la Parroquia del Señor de la Misericordia. Bueno, pues continuando con el libro de la doctrina social, yo estoy encargado de mostrarles un poco del tema de la vida económica que concierne el capítulo 7 de este libro, donde veremos algunos aspectos bíblicos y algunas definiciones relacionadas a la pobreza y a la riqueza del hombre. Bueno, para comenzar, retomaremos el tema de el hombre, la pobreza y la riqueza. En el Antiguo Testamento se nos encuentra una doble postura frente a los bienes económicos y la riqueza. Para iniciar, debemos tener bien en claro qué es la abundancia, que cabe mencionar no es la riqueza o el lujo, sino la plenitud en la prosperidad de una buena situación económica, que es vista como una bendición de Dios. Por otra parte, nos mencionan en la literatura sapiensal que la pobreza se describe como una consecuencia negativa del ocio y de la falta de laboriosidad. Sin embargo, se considera un mal a la pobreza de los oprimidos, de los débiles, de los indigentes, en donde se muestra en ella un símbolo de la situación del hombre delante de Dios, a quien nos debe de quedar claro que solo de Él proviene todo bien como un don que hay que administrar y compartir con los demás. Por ello, quien reconoce su pobreza y es humilde ante Dios, en cualquier situación que viva, es objeto de una atención particular por parte de Dios. Pues es claro que cuando la pobreza busca, el Señor responde. Y cuando grita, el Señor lo escucha. Sabemos pues que la intervención salvadora de Dios se manifiesta mediante un nuevo David, quien claramente es más que el rey David, y estamos hablando de Jesucristo. Y Él será el defensor de los pobres y promotor de la justicia. Él establecerá una nueva alianza y escribirá una nueva ley en el corazón de los creyentes. También infundiendo su espíritu y cambiando corazones, instaura el reino de Dios, que hace posible una nueva convivencia en la justicia, en la fraternidad, en la solidaridad y en el compartir. El reino inaugurado por Cristo perfecciona la bondad originaria de la creación y de la actividad humana, herida por el pecado y así liberado del mal y reincorporado en la comunión con Dios, punto en el que todo hombre y toda mujer pueden continuar la obra de Dios, de Jesús, con la ayuda del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Claramente el Espíritu Santo. Para así hacer justicia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, mejorando su condición de miseria o pobreza, y cuando esto sucede, el reino de Dios se hace ya presente en esta tierra. A la luz de la revelación, la actividad económica ha de considerarse y ejercerse como una respuesta agradecida a la vocación que Dios reserva a cada hombre y mujer. Y una buena administración de los dones recibidos, incluidos los dones materiales, es una obra de justicia hacia sí mismo y hacia los demás hombres, pues nunca hay que olvidar que lo que se recibe ha de ser bien usado, conservado y multiplicado por designio de Dios. La actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio del hombre y de la sociedad, dedicándose a ellos con la fe,
la esperanza y la caridad de los discípulos de Cristo, pues la economía y el progreso pueden transformarse en lugares de salvación y de santificación para muchos. También en estos ámbitos es posible expresar un amor y una solidaridad más que humanos, pues hay que recordar que la fe en Cristo Redentor, mientras ilumine interiormente la naturaleza del desarrollo, guiará también en la tarea de la colaboración colectiva. En la carta de San Pablo a los Colosenses nos dice que Cristo es el primogénito de toda la creación y que todo fue creado por Él y para Él, porque Dios tuvo como propósito hacer residir en su Hijo Jesucristo toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas relacionadas con nuestro esfuerzo personal y colectivo para elevar la condición humana y así vencer nuestros obstáculos y adversidades terrenales. Por consiguiente, sabemos que la riqueza existe para ser compartida. El rico, como sabemos, es aquel que pone su confianza en las cosas que posee más que en Dios. El hombre que se hace fuerte mediante las obras de sus manos y que confía solo en esta fuerza. Eso es un término que concierne al rico. La pobreza se eleva a un valor moral cuando se manifiesta como humilde disposición y apertura a Dios, en una confianza íntima y leal en Él. Estas actitudes hacen al hombre capaz de reconocer lo relativo de los bienes económicos y de tratarlos como dones divinos que hay que administrar y compartir, porque la propiedad originaria de todos los bienes pertenece a Dios. El rico, dirá más tarde San Gregorio Magno, no es sino un administrador de lo que posee. Dar lo necesario a quien carece de ello es una obra que hay que cumplir con humildad, porque los bienes no pertenecen a quien los distribuyen. Quien tiene las riquezas solo para sí no es inocente. Darlas a quien tiene necesidad significa pagar una deuda. En alguna medida o ley universal, todos somos responsables de todos. Cada uno tiene el deber de comprometerse en el desarrollo económico de todos, en la vocación a la comunión con los demás hombres y mujeres, y es un deber de solidaridad y de justicia, pero también es la vía mejor para hacer progresar a toda la humanidad. También hay que recordar que Jesús envía a sus discípulos como obreros en nombre del Señor a la humanidad para evangelizar. Esto nos dice en Mateo 9, 37 al 38. Para estos obreros vale el principio general según el cual el obrero tiene derecho a su salario. Los creyentes deben vivir el trabajo al estilo de Cristo, convirtiéndolo en ocasión para dar un testimonio cristiano ante los de afuera. Siempre hay que tener presente que los tesoros de la tierra se consumen mientras los del cielo son imperecederos o eternos. Y tener en cuenta que el trabajo no nos debe afectar al grado de terminar preocupados o alterados por cosas vanas, pues se corre el peligro de descuidar el reino de Dios y su justicia, del que sí se debe tener verdadera necesidad. Los padres de la Iglesia consideran el trabajo como en el término del opus humano y tratan de honrarlo en todas sus expresiones. Mediante el trabajo el hombre gobierna el mundo colaborando con Dios, donde claramente se deben de realizar obras buenas para los demás. El ocio perjudica el ser del hombre, mientras que la actividad es provechosa para su cuerpo y su espíritu. Finalmente, el cristiano está obligado a trabajar no solo para ganarse el pan, sino también para atender al prójimo más pobre,
Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios Creador asignó a todos los bienes. Las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad. Las riquezas son un bien que viene de Dios. Quien lo posee lo debe de usar y hacer circular, de manera que también los necesitados puedan gozar de él, pues el mal se encuentra en el apego desordenado de las riquezas. Por último, me gustaría mencionarles 7 versículos importantes que vienen en la Biblia concernientes a este tema. El primero es Proverbios 14:23. Dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Número 2, Mateo 19:21. Jesús les dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Número 3, 1 Samuel 2:7. El Señor de la riqueza y la pobreza humilla, pero también enaltece. Número 4, 1 Corintios 13:3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman en las llamas, pero no tengo amor, entonces sería en vano hacerlo. Número 5, 2 Corintios 6:10. Aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Número 6, Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir de escasez. Y número 7, Zacarías 7, del 9 al 10. Así dice el Señor: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, y principalmente no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Bueno, así doy por concluido este tema. Ojalá les haya gustado y bendiciones para todos.